Vamos a ver si concluimos este tema de Moisés. La garganta la tengo regular, así que bueno, haremos lo que podamos hoy. Así que veíamos un poco el pasado día hasta este momento, ¿no? Dada la vida de Moisés, como hemos visto ya no solo desde el punto de vista de la escritura, sino de la teología, pues veíamos esa primera parte que pues nos quedábamos un poco hasta este momento de las tablas de la ley, ¿no? Hoy vamos a hacer lo que podamos, vamos, como no puede ser de otra manera, a volver, aunque muchos ya habéis hecho el curso de Roma y el general del arte, pero desde luego una de las miradas que hoy como centro tendremos es el famoso Moisés de Miguel Ángel, ¿no? Para no repetir lo que hemos hecho, los que habéis estado en otro tema, pues miraremos a Miguel Ángel desde otro punto de vista, ¿no? Es verdad que Miguel Ángel, pues podemos estar más de años pues reflexionando sobre él, ¿no? Y nunca terminaremos, porque como veis fue un hombre de una riqueza y sigue siendo lo de muchos estudios. Cada vez se descubren pues cosas nuevas en la correspondencia, también en alguna obra, de copias que van saliendo, que aunque no tengamos el original, sí que pues hay algunas cosas por ahí que muchos conocedores de él, pues sobre todo de diseños o de pinturas de otros artistas, que por cartas que se descubrieron de él, pues se van encontrando y bueno, pues llegaremos hasta donde podamos y bueno, pues lo daremos por bien entregado hoy, ¿no? Nos quedábamos un poco en esto que entramos ya en el monte Sinaí, ¿no? Después de toda esa vida de pasar por el Mar Rojo, todo lo que ha sido la experiencia de él, de su nacimiento, pues encontramos un poco, digamos, en el monte Sinaí, ¿no? En este monte, como vemos ahí, yo he querido resumir pues los tres hechos que van a marcar un poco este monte, ¿no? Por un lado, la teofanía, Dios que se manifiesta en el fuego, en la nube, en el trueno, la entrega de las tablas de la ley y luego la renovación de la alianza tras el becerro de oro, ¿no? Ciertamente el Sinaí va a ser el momento central de toda la historia, no solo de Moisés, sino del pueblo de Israel, ¿no? Sabemos que al final, pues las tablas de la ley van a un antes y un después, porque es desde donde el pueblo de Israel se va a configurar como pueblo elegido, ¿no? Como pueblo de Dios. Entonces, por eso el Sinaí va a ser un monte y Jesús una y otra vez, veremos luego, para terminar esas correspondencias entre Moisés y Jesús, pues todo el tema del Sinaí, ¿no? Como sabéis, en la Escritura, la montaña va a significar siempre la teofanía de Dios, ¿no? Donde Dios se va a manifestar. La montaña va a ser el lugar del encuentro con Dios, ¿no? El mismo Jesús, siguiendo esta tradición bíblica, dice que muchas veces se retiraba a la montaña, al monte solo, para rezar, para orar al atardecer, ¿no? Por eso es muy importante. El monte en la Sagrada Escritura no solo es un lugar geográfico, sino también es un lugar teológico, ¿no? Donde Dios mora, donde Dios puede encontrarse, ¿no? Y por eso es tan importante el monte, ¿no? El significado teológico, como he puesto ahí, pues va a representar la revelación divina, el origen de la ley, la alianza entre Dios e Israel y Moisés como ese gran mediador entre Dios y los hombres, ¿no? En el cristianismo, por poner esa correlación con Cristo, pues va a prefigurar el monte Sinaí al sermón de la montaña y a Cristo como el nuevo legislador, ya no de una ley que está grabada en piedra, sino en carne, no una ley en forma de mandamientos, sino la ley del amor, ¿no? Y en definitiva lo leíamos hace 2 domingos en la Eucaristía, pues esa gran carta que decía el Papa Juan Pablo II, magna del cristianismo, que es el sermón de la montaña, ¿no? Las bienaventuranzas, ¿no? ¿Cómo encontraremos, sobre todo en esta teofanía? Vamos a ir aquí, en los momentos o los elementos iconográficos, los veremos hoy algunos, pues va a ser el monte elevado, la nube, el fuego o la luz divina, las tablas de la ley
Y luego pues vemos que Moisés tiene una barba larga, un manto, y a veces pues aquellos cuernos que veíamos que era, sobre todo arranca de San Jerónimo, pues esa palabra hebrea que en vez de traducir por rayos de luz, pues tradujo por cuerno de luz, ¿no? Porque al no tener vocal podía ser una u otra, ¿no? Entonces Miguel Ángel, como veremos ahora, pues digamos ese caram, que se llama resplandecer, pues se traduce en vez de por haces de luz por cuernos, ¿no? Entonces, pues esa va a ser un poco la iconografía que vamos a ver antes o después del Sinaí, ¿no? Quiero meterme ya de lleno con esta gran joya que es el Miguel Ángel de Moisés, ¿no? Como sabéis, tiene unas dimensiones impresionantes, tiene unos más o menos 2,35 metros de altura, tiene, digamos, de ancho más o menos 1,55. Y como sabéis, pues Moisés estaba destinado para la tumba del gran Papa Julio II, ¿no? Que es verdad que aunque se la comisionó el Papa en 1505, hasta el 1513 Miguel Ángel no se pondrá a hacer esta joya, ¿no? Sin duda ninguna, yo creo que es una de las, como veremos, de las grandes joyas que podemos encontrar en la historia del arte, no solo por lo que representa, digamos, la perfección increíble que tiene, digamos, esta escultura, sino por lo que de teológico hay detrás, ¿no? Es más, sabemos que Miguel Ángel, fijaros, empieza en él cuando la realiza, que es de 1513 al 15, pues hasta 1545 no la terminará. 30 años después, Miguel Ángel va a retomar esta imagen y va a rehacerla, como veremos ahora también por la posición que está, ¿no? En líneas generales, como veis, pues está en un tono como desafiante. Hay mucho escrito, incluso recientemente veremos ahora también aquello que os comenté a raíz de ese escrito que, como os decía, Freud va a Roma y durante varias semanas él va a ir a esta iglesia de San Pietro in Vincoli, donde está ahora, y durante muchas semanas él va a contemplar y dio un giro realmente a la interpretación de este Moisés, ¿no? Y yo honestamente creo que realmente la interpretación, como muchos historiadores del arte hoy, la interpretación que le da Freud en el momento donde está, o Miguel Ángel también por el momento de su vida, ¿no? Pues tiene, digamos, mucho más sentido, ¿no? Vemos esto que llamamos la terribilidad de Miguel Ángel, ¿no? Que aparece, digamos, en todas sus esculturas, no en la piedad, que digamos es un poco más dulce porque es ese momento compasio de María, ¿no? Y de Jesús, pero tiene eso que llamamos en el arte la terribilidad, ¿no? Que es esa mirada, esa tensión, todo eso que es el manierismo, digamos, en un estado muy puro que va a representar a través de los músculos, a través de los gestos, ¿no? Hablaremos también de ello, ¿no? Porque también que al ser una clase de arte me interesa mucho. De Leonardo se conoce que diseccionaba cuerpos, Miguel Ángel también. Miguel Ángel era un gran conocedor de la anatomía humana porque él iba, cerca del Vaticano hay un hospital que hoy existe, que se llama el Espíritu Santo in Sassia, que es donde él iba, le dejaban también pues diseccionar cadáveres, ¿no? Entonces, no tantos quizá como Leonardo, veremos con una distinción muy grande entre el uso que le va a dar Miguel Ángel al estudio de cadáveres del que le va a dar Leonardo, pero él conoce mucho por dentro, digamos, el espíritu humano y el cuerpo humano, porque él también va a pasar temporadas pues diseccionando cadáveres, ¿no? En este hospital que le dejaban. Por eso, digamos, podemos encontrar esta joya que vamos a ver, ¿no? Como decíamos un poco, pues, a ver que yo... Esta obra de arte que es el Miguel Ángel del Moisés, pues está hecha para tal como la tenemos ahora, ¿no? Aquí hay que ver que, digamos, esta obra de arte estaba hecha para estar en el Vaticano, ¿no? Casualidades de la vida o de la historia, cuando muere, digamos, sabéis que el Papa Julio II, como su tío Sisto IV, que fue el anterior de la Capilla Sistina, pues era de la familia de la Rovere. Le va a suceder otra de las familias, digamos,
en gran contencioso con los de la Rovere, que eran los Medici, ¿no? Que era el Papa León X, le sucederá. Entonces, claro, hubo ahí un encontronazo entre esas dos familias y ciertamente, aparte que Julio II, pues él va a morir justo cuando va a empezar a trabajar Miguel Ángel en esta obra, pero los sobrinos se lo reclaman, ¿no? En el que en 1513, bueno, Miguel Ángel ha tenido que abandonar este proyecto porque a veces el Papa pues, se había quedado sin dinero. Miguel Ángel le convence al Papa de una cosa, ¿no? Y es que, claro, fijaros este monumento que tenía más de 55 estatuas. Ahora veremos un poco el proyecto original. Claro, ¿dónde metían eso dentro del Vaticano? En la Basílica de Constantino, ¿no? Entonces, Miguel Ángel lo que va a hacer es convencer a Julio II que alargue la nave central del Vaticano, ¿no? Entonces, todo ese dinero que él iba a gastar en esta obra de arte, que era su tumba, pues la va a destinar luego a realizar la ampliación de la Basílica de San Pedro. En su origen estaba, digamos, motivado, lo podemos ver aquí un diseño que era más o menos lo que él pensó, de los pocos que hemos encontrado. Este es otro boceto arriba del todo, estaría ahí el Papa Julio II, la tumba. Entonces, claro, la idea era alargar, porque veía Miguel Ángel que tal como estaba la Basílica de Constantino, no cabía, hacer como una especie de segundo coro donde estaría ahora, digamos, el baldaquino del Bernini, ¿no? La silla, perdón, detrás del baldaquino donde está el altar mayor. Ahí era, digamos, la idea pues, de hacer este monumento, ¿no? Ciertamente que ya con el Papa León X, cuando llega a los Medici, aquello pues ya desisten de ello, los sobrinos pues le instan mucho a Miguel Ángel, ¿no? Hay una película muy interesante. Miguel Ángel estuvo más de 6 meses en Carrara para poder, sabéis que iba a la famosa cantera de Carrara y era el que él bloque a bloque elegía el mármol que quería. Entonces él estuvo incluso para hacer esta obra eligiendo más de 6 meses en Carrara, pues cada bloque de mármol para hacer, digamos, esta joya que era la tumba de Julio II, ¿no? Es verdad que hay una película, yo no sé si en español está traducida o no, bueno, muchos la conocéis, la del Tormento y el Éxtasis, que es una joya de películas, eso es un clásico, creo que es de Charlton Heston. Si no la habéis visto, yo la recomiendo. Pero es verdad que el Miguel Ángel que ahí aparece, pues es como muy ideal. Es un Miguel Ángel que yo creo que pues no representa la realidad, ¿no? Han hecho una que se llama El Pecado, que es muy interesante porque yo creo que es una imagen de Miguel Ángel más realista de lo que fue su personalidad. Es una producción ítalo-rusa y se han asesorado muy bien sobre la vida de Miguel Ángel y es muy real. Y aparece mucho esto que os estoy diciendo yo de Carrara, de los meses que él pasaba allí, cómo era el trabajo. Es muy interesante la película porque ahí se ve muy bien pues cómo uno elegía los bloques, lo cortaban y bueno, sobre todo para el Moisés fue la primera vez y en la película aparece muy bien que un bloque tan grande pues se lo llevaron para poder hacer de una pieza, digamos, esta joya de arte que es el Miguel Ángel, ¿no? El Moisés de Miguel Ángel, ¿no? El resultado de la tumba, que es lo que traía yo aquí, que estos los conocemos porque está en la galería de la Academia y estos que tengo aquí son los del Louvre, pues había una serie de esclavos, ¿no? Entonces yo lo he traído aquí para ver un poco cómo estas figuras, que es el esclavo moribundo y el esclavo rebelde, que son los dos que se conservan en el Museo del Louvre, ¿no? Y otros en la Galería de la Academia, pues es para ver cómo Miguel Ángel, ciertamente en esto que os decía yo del cuerpo humano, realmente tenía una técnica tremendamente depurada, ¿no? Que luego veremos desde el punto de vista del Moisés, algo único en la historia del arte, ¿no? Que es el pulido, la manera como pule él parte del Moisés, ¿no? Entonces, como él, pues algunas partes las deja en el mármol, digamos, más agreste, natural, y otras las va puliendo, ¿no? Entonces, eso, digamos, es una de las grandes destrezas que tiene Miguel Ángel. También tiene esa concepción neoplatónica del alma que se libera del cuerpo. Esto a Miguel Ángel
le va a acompañar durante toda su vida, ¿no? Él, cuando era más joven, entra casi como uno más dentro de la corte de Lorenzo de Medici, se va a criar con los hijos de los Medici, y entonces él pues tenían pues de Frisina y muchos de ellos, de los Polidoro y todos estos, que era Poliziano, los grandes profesores de los Medici, que van a educarlos en el neoplatonismo, ¿no? Que es, digamos, toda esa corriente espiritual de que la vida espiritual, el alma, digamos, en esa, digamos, concepción platónica de la vida, ¿no? Pues se tiene que liberar de la carne, ¿no? Del sufrimiento. De hecho, Miguel Ángel, como sabéis, fue un hombre que vivió tremendamente austero, ¿no? En fin, casi no comía, con ropas muy, muy viejas, y no porque no tuviera dinero, porque realmente Miguel Ángel ganó una cantidad muy grande de dinero, ¿no? Sino porque realmente él, pues su propia espiritualidad, que se fue recrudeciendo a lo largo del tiempo, sobre todo los últimos años de su vida, pues era, digamos, esa manera de vivir también de una manera muy austera de lo que él entendía, o llamábamos, y ya lo dijimos cuando le vimos a él, el movimiento de los espirituales, ¿no? Sobre todo pues con el gran cardenal Rinaldo Pol, la marquesa de Pescara, que era Vittoria Colonna, el gran cardenal Morone, ¿no? Que también el cardenal Morone es digamos, hay que estudiar, es muy interesante el proceso de él, ¿no? Con el peor papa que le fue a Miguel Ángel fue con Pablo IV, ¿no? Que para mí fue uno de los peores papas de la historia. Era un hombre demasiado, muy espiritual, muy austero, pero muy mediocre, ¿no? En lo que los sobrinos casi desfalcaron, a pesar de que él era un hombre que vivía casi como un monje, pero bueno, lo nombró cardenales y, en fin, despilfarraron mucho dinero. A Miguel Ángel fue el que se horrorizó. Él tenía su lucha contra Miguel Ángel por los desnudos de la Capilla Sistina, porque no entendió realmente. Era un hombre que, aunque culturalmente él se quedó, era un hombre de la Edad Media, ¿no? Volvimos con él, la Iglesia con Pablo IV volvió a la Edad Media, ¿no? No fue capaz de afrontar el Renacimiento, ¿no? Y fue el que quiso pues eliminar todas las pinturas. Luego llegaron ahí a ese acuerdo de tapar los desnudos, ¿no? De Miguel Ángel, ¿no? Y le quitó el estipendio a Miguel Ángel. Fue realmente... Y pues, digamos, sus archienemigos era pues este famoso cardenal Morone, que era un legado de Pablo III, que fue el anterior a él. Y bueno, pues le va a procesar la Inquisición. Este hombre tenía auténtica obsesión con esto de la pureza de la fe, y fue de las épocas más duras y más tristes de la Iglesia, con la famosa Inquisición, ¿no? A este le acusó de herejía, este cardenal, que era muy considerado, el cardenal Morone, ¿no? Porque claro, no podía ir ni contra Vittoria Colonna, porque ella ya se había marchado, y luego el cardenal Rinaldo Pol, que era un poco el centro espiritual de este ambiente espiritual donde se movía Miguel Ángel, se había ido a Inglaterra. Él pidió la extradición del cardenal, entonces estaba María, de reina de Inglaterra, entonces no volvió. Entonces este se cebó contra este otro, que luego le liberaron. Cuando Pablo IV muere, gracias a Dios, no es que muriera, bueno, en alguna manera sí, que muriera, ¿no? Porque la Iglesia otra vez volvió a retomar un poco el tema más normal, ¿no? Pues este cardenal Morone, que era un hombre muy culto, muy espiritual, lo liberaron de la cárcel y, bueno, pues otra vez lo nombraron de obispo de Módena, ¿no? Entonces, claro, toda esta lucha que había en la Iglesia, como veis, pues también hay sus retrocesos, también hay su manera de entender cada cultura de cada tiempo, ¿no? Y en esta época Miguel Ángel pues, fue la menos productiva ya casi los últimos años de su vida, ¿no? Y bueno, pues ahí ya toda esta destreza no la pudo coger. Bueno, yo os he traído otra muestra de lo que era, digamos, todos esos triángulos, toda, digamos, esa exageración, ¿no? ¿Por qué he traído esto? Porque luego lo veremos en el Moisés. Fijaros, nosotros creemos, si uno ve estas imágenes o estas esculturas que eran los esclavos que están en la galería de la Academia de Florencia, uno dice, bueno, pues es que parecen reales, ¿no? Igual que el Moisés, ¿no? Y uno dice, bueno, es de un gran naturalismo, pero eso realmente es todo mentira, porque es lo más antinatural que hay. Imaginaros esos brazos
son tremendamente, y cuando se ve al vivo todavía se ve mejor, o sea, es tremendamente desproporcionado. Miguel Ángel, los brazos, las piernas, en Moisés lo veremos más, ¿no? Lo que pasa que él, claro, conocía de tal manera la naturaleza humana que llega, digamos, a estirar tanto esas proporciones que llega hasta el punto de nosotros de no darnos cuenta realmente de la deformidad de cada miembro, ¿no? Porque es verdad que si nos damos cuenta, sea las piernas como los brazos, pues ciertamente armónicos y proporcionados no están. Por eso no hay un naturalismo en Miguel Ángel, aunque nosotros creamos, ahí está la genialidad de él, ¿no? Ahora lo veremos en el Moisés, por eso he querido traer como ejemplo, digamos, esto como está ahora en la galería, estos de aquí, es una joya, ¿no? Para mí, hay quien dice que no los terminó. Yo siempre digo que al final hay una teoría que es un poco como ese hombre que sale de la piedra y eso que diríamos esa actitud neoplatónica del alma que quiere liberarse del cuerpo, ¿no? Entonces esto es la técnica que llamamos en arte el non finito, que significa dejar una cosa sin terminar, simplemente esbozada. Y no porque uno no quiera, no haya tenido tiempo de terminarlo, ¿no? Sino porque al final uno decide no acabarlo, ¿no? Entonces es verdad que en Miguel Ángel la última piedad que tenemos en el Castillo Sforza de Milán, que es una joya, precisamente es así, ¿no? Es una piedad que estaba trabajando cuando le pilló en la muerte, pues es una piedad donde parte del mármol está sin pulir, parte de la cara está prácticamente esbozada, ¿no? Y es un poco, digamos, esta teoría del esclavo, que es el cuerpo esclavo del alma, ¿no? Y cómo toda la vida para Miguel Ángel va en esa idea neoplatónica de un poco terminar pues todo eso, ¿no? Fijaros la torsión que hay, ¿no? Lo que es en fin, vamos a seguir porque si no, no nos da tiempo. Y esto es lo que yo me quería parar, ¿no? Fijaros, aquí tenemos un pequeño diseño o gran diseño de lo que hacía Miguel Ángel, que son una joya, y es fruto de esa disección de los cadáveres que él tenía, pues hacía luego toda esta serie de diseños con lapicerillo o carbón y en unas hojas que se conservan muchos diseños de él. No se conservan muchos porque él era muy partidario sobre todo de quemarlos o romperlos, porque él decía que esto preparatorio no valía para nada, que el artista lo único que tenía que mostrar es el resultado final, ¿no? Pero gracias a Dios algunos de ellos los hemos conservado por discípulos que algunos conservaron, ¿no? Entonces es impresionante, fijaros por ejemplo el dedo del pie con la uña, todo este escorzo que ciertamente, si os acordáis, antes de esto al poquito se había descubierto en Laoconte el torso del Belvedere, que los que fuimos a Roma este verano, si os acordáis, pues lo vimos con mucho detenimiento, sea el Laoconte como el torso del Belvedere, ¿no? Que es prácticamente esto, ¿no? Entonces, como él, todos estos diseños, ¿no? De la anatomía humana, aquí se ve un poquitín mejor, ¿no? Esto es muy interesante porque, fijaros, os voy a poner una diferencia. Esto es de Leonardo y esto es de Miguel Ángel, ¿no? O sea, la diferencia es grandísima. Entonces, aun siendo los dos conocedores de la anatomía humana, los dos tienen un sentido totalmente distinto del estudio de la disección de cadáveres. ¿Por qué? Porque a Miguel Ángel no le interesaba lo que llamamos como si fuera un anatómico patológico, o patólogo, perdón, que es lo que va a hacer realmente luego Leonardo, o desde el punto de vista más médico, más científico, no. Miguel Ángel lo que le interesa del estudio del cuerpo humano es precisamente, y lo vamos a ver sobre todo en el Moisés, hasta qué punto él puede llegar a conocer los músculos, no para hacer un estudio médico, como luego hará realmente Leonardo, sino hasta qué punto él lo puede estirar de tal manera
que a la hora de hacer sus dibujos como sus esculturas, pues los pueda alargar y estirar de tal manera que nosotros no nos demos cuenta realmente de, digamos, que son casi monstruos, ¿no? O sea, seres realmente extravagantes, ¿no? Entonces, de esto es desde un punto de vista simplemente estético, compositivo. Eso es lo que va a hacer realmente Miguel Ángel, ¿no? Con el objetivo, sobre todo, pues que a Leonardo, que lo vamos a ver aquí, sí que es totalmente distinto, ¿no? Hay un médico muy interesante del Departamento de Historia de la Medicina de la Facultad de Italia, que él afirma lo siguiente, lo he traído aquí, lo he escrito, dice: Leonardo es un precursor de la anatomía científica, un gran representante de la anatomía artística y un genio universal. Leonardo va a pintar venas, arterias, nervios, dice, pero no tiene realmente todavía el concepto de aparatos y sistemas que realmente tenemos hoy en día, ¿no? Pero él sí que desde un punto de vista médico lo que quería Leonardo explicar es sobre todo mostrar el interior, ver lo que no vemos. Eso es lo que le va a interesar a Leonardo, sobre todo en este cuadro que es interesantísimo, digamos, de un feto, ¿no? Fijaros hasta dónde llega. Este es un cuadro, un dibujo muy interesante de Leonardo, porque lo va a pintar en Roma. Y entonces toda la obsesión de Leonardo fue mostrarnos lo que el ojo no puede ver, el interior, ¿no? Por eso es muy interesante también el acercamiento de Leonardo, ¿no? No de Miguel Ángel. Miguel Ángel lo único que le va a interesar no es mostrar lo que no vemos, sino todo lo contrario, ¿no? Que nos ayude a poder ver de alguna manera lo estético en el exterior de las cosas, ¿no? A pesar, sobre todo, hasta qué punto, y lo veremos ahora en el Moisés, todo esto, ¿no? Por eso esto va a ser muy interesante, porque es un dibujo de él de 1507, que va a perfeccionar un poco toda esta parte luego en el 1513, ¿no? Y que va, digamos, todo este cúmulo de lo que es ya, digamos, la vida. Leonardo, como sabéis, estuvo muy... Sí, evidentemente, sí. Leonardo va a decir una cosa que le van a llamar un poco hereje, ¿no? Porque él dirá, aunque no lo era, Leonardo tiene mucha teología detrás, pero digamos, así como Miguel Ángel no se meterá en esas batallas, Leonardo llegará a decir una cosa cuando estudia este feto, que realmente es de un feto real, de un cadáver incluso y demás, pues él dice una cosa, dice, yo he descubierto que el niño le debe más a la madre para poder sobrevivir cuando está en el vientre, que la idea un poco medieval, que depende más de la madre que de la providencia de Dios después de nacer, dice él, ¿no? Entonces, esto que a nosotros nos parece algo normal, porque no es que vaya contra Dios, ¿no? Pero en aquella época era una herejía, porque se entendía que en esta concepción un poco, cuando uno nace, entonces el que después de nacer le daba el alma era Dios, entonces eso es realmente lo que hacía que la persona superviviera. Entonces, claro, cuando Leonardo descubre que realmente todo el sistema que hay de alimentación, del contacto de la madre con el feto, pues llega a afirmar eso, ¿no? Es decir, es que realmente el niño depende de la madre, ¿no? Y sin la madre realmente es imposible la vida humana, ¿no? Algo tan sencillo que no es hablar mal de Dios, ¿no? Por esto, por ejemplo, él pues le quieren llevar a la... Lo que pasa es que luego, sobre todo, el duque de Milán y demás, y en Francia, pues le van a un poco a proteger y no lo condenarán, pero era una manera incluso en aquella época también, por decir semejantes cosas de esto, ¿no? Lo que nos interesa de Miguel Ángel sobre todo es ver el movimiento. Él realmente lo que le va a interesar a la hora de diseccionar los cadáveres o de ver la anatomía humana, no es tanto como Leonardo el conocimiento del interior, del sistema nervioso, todo eso, cuanto el movimiento. Cómo podía él en sus figuras y en sus esculturas pues hacer todo este tipo de movimientos que, como veis, a veces son muy exagerados y que le va a hacer, ¿no? La desproporcionalidad, aquí os he traído, este es otro de los ejemplos para ver Miguel Ángel cómo actúa.
Este es muy bonito, ¿no? Porque es el día y la noche. Esto se lo encarga cuando ya la tumba del Papa Julio II, ya la cosa ven que no, los Medici, la famosa capilla de los Medici que está en Florencia, pues esta es un poquitín la capilla de ellos que podemos ver en San Lorenzo y Lucina, ¿no? Entonces es muy interesante para que veamos esto que os decía yo antes, ¿no? O sea, aquí no hay nada de naturalidad, es todo lo contrario. Fijaros qué pedazo pierna tiene aquí. Sabemos que la alegoría de la noche, porque está aquí la lechuza, ¿no? Y luego ahí está coronado con esta coronita como la noche, ¿no? Entonces fijaros qué pedazo pierna y qué pedazo brazo, ¿no? O sea, no hay nada, no hay ninguna, digamos, proporcionalidad en los cuerpos, ¿no? Todos estos pliegues, esto lo va a hacer, digamos, gracias a este estudio también de la anatomía humana, ¿no? Volviendo un poco al Moisés, vemos esto en la cara desde aquí, sí que lo podemos ver, que es este concepto de la terribilidad, ¿no? Es decir, ese concepto que pues, significa pues, el poder esculpir o representar pues, lo terrible, lo poderoso, lo imponente, ¿no? Esta representación artística que gracias a esta obra pues, se le llamó el divino Miguel Ángel, ¿no? A partir de este momento, porque fijaros la cara que tiene, luego lo veremos más en un acercamiento, ¿no? ¿Por qué le da la vuelta? Fijaros, en un inicio, si nosotros luego lo veremos en otra toma de frente, por ejemplo aquí, fijaros, el cuerpo realmente, si nos damos cuenta, está todo él hecho para mirar hacia nosotros, ¿no? ¿Por qué en un momento determinado él vuelve la cara hacia otro sitio, ¿no? Y claro, fijaros, cuando ya está hecha la imagen, ¿qué ha tenido que hacer él? Pues aquí no lo vemos, pero la parte de atrás la tiene que rebajar. Esta pierna que veis aquí, derecha de él, es mucho más gruesa, es mucho más, digamos, más poderosa que esta otra parte un poquitín más leve de él, ¿no? Para poder dar esa sensación de estar girado, pues le tiene que rebajarse atrás como la pierna, ¿no? Y luego la cabeza que la gira, ¿no? Hay varias teorías, yo os voy a decir al menos dos que concuadran hoy día, cada uno se puede quedar con la que quiera, ¿no? Una, y es verdad, había dos ventanas, ¿no? Sea aquí en este lado del monumento como aquí, porque él jugó mucho con la luz natural. Entonces era precioso porque ahora la podemos ver en el efecto que él quería, ahora os diré por qué, ¿no? Luego aquí se tapiaron en el siglo XIX, a mitad del XX, al inicio del XX se tapiaron porque hicieron la facultad de ingeniería detrás. Si habéis ido alguna vez a San Pietro in Vincoli, o uno puede subir por la escalera, que es lo que se suele hacer, y luego o por la rampa que da acceso al Coliseo, ¿no? Si uno viene del Coliseo, va del Coliseo, es un edificio muy grandote, la Universidad de Ingeniería de Roma, ¿no? Entonces, cuando hicieron la Universidad de Ingeniería de Roma, que es justo lo que hay detrás de esta pared, pues taparon las ventanas, ¿no? Esto fue al menos para la mayoría y, en fin, pues un exabrupto a lo que llamamos la concepción artística de esta joya, porque la luz natural estaba hecha para que le diera a lo largo de todo el día una luz natural, sea en esta parte como en el rostro, ¿no? Entonces así era, ¿no? Ahora, gracias a la informática y a los LED, han conseguido, cuando uno va, ver el efecto que tenían las ventanas. Entonces es muy interesante porque hoy día lo podemos contemplar conforme Miguel Ángel, gracias a la luz artificial, lo consideró, ¿no? Es más, fijaros, esta parte, y es la joya que tiene, él va a pulir. De hecho, hoy día hay un gran restaurador que ya hemos hablado de él, que se llama Forcellino, que es, digamos, el que más conoce de esta obra. Este se ha ido a Nueva York, para mí es uno de los grandes conocedores de Miguel Ángel, no solo porque él ha trabajado con sus manos, es un restaurador, y es el que ha restaurado esta joya, ¿no? Sino que ha restaurado otras obras de Miguel Ángel. Ha encontrado, porque toda su vida la ha dedicado a Miguel Ángel prácticamente, aparte de Rafael y Leonardo, pero a raíz de restaurar esta obra, él se ha ido incluso a los grandes archivos que había por el mundo de cosas de Miguel Ángel, ha descubierto cartas, por eso sabemos muchas cosas
Por eso hoy día, por ejemplo, cuando aparece un Cristo, por poneros un ejemplo, se vendió hace unos años un Cristo como de Miguel Ángel, que sabemos que estaba perdido, ya hablamos un día de esto el año pasado, yo creo, ¿no? Porque Victoria Colonna pues dice que Miguel Ángel, con un soneto luego que acompañó en un regalo al cardenal Reinaldo Pol, que lo consiguió este hombre en un archivo, pues dice que Miguel Ángel le ha regalado un Cristo que parece muy real y que ella se lo regala a él, ¿no? Entonces, ese Cristo siempre ha estado muy en búsqueda, ¿no? Y bueno, sabemos que por varias copias que ha habido de otros autores, pues se considera, digamos, se van a fijar en ese, ¿no? En ese Cristo. Pero esto es muy interesante porque toda esta manera de pulir esta pierna, o sea, dicen que en la historia de la escultura no han encontrado nunca un pulido del mármol como el que hace Miguel Ángel a esta parte de la pierna y a esta parte del brazo, ¿no? Precisamente para que cuando la luz le diera, reflejara muchísimo, ¿no? Fuera todo un haz de luz, ¿no? Y eso lo consigue realmente pues Miguel Ángel, ¿no? La otra teoría, fijaros, había una cosa, sabéis que en la época en la que vive Miguel Ángel, pues el tema de las reliquias y demás, pues era un poco lo que estaba distanciando entre el mundo protestante y el mundo católico, ¿no? El cardenal Po, como el cardenal Merone que os decía antes, el mismo Miguel Ángel, Victoria Colonna, era un grupo donde eran muy reacios contra el comercio de las reliquias, de las indulgencias. Entonces, como sabéis, al principio no lo gira, porque está normal, lo giró después, porque precisamente ahí están las cadenas, pues se llama San Pietro in Vincoli, vincoli significa las cadenas que están debajo del altar, pues que en teoría son las que San Pedro tuvo cuando estuvo en la cárcel, ¿no? Las que le liberaron luego el ángel cuando se le aparece en la cárcel mamertina y le libera de esas cadenas, ¿no? Y ahí se conservan, pues se llama San Pietro in Vincoli en honor a esas reliquias de las cadenas que tuvo San Pedro. Durante los años santos, como las peregrinaciones a Roma, era muy importante ir a esta capilla de las reliquias de San Pedro, porque era, digamos, junto con el Vaticano, lo que guardaba un poco las reliquias de San Pedro, ¿no? Hay quien dice que Miguel Ángel, con este círculo de los espirituales, que estaba en contra de pagar las indulgencias, de la comercialización de las reliquias, pues claro, si el Miguel Ángel pusiéramos la cara mirando hacia acá, daría justo en la capilla de las reliquias, en el altar mayor, con las reliquias de San Pedro. Entonces él, como un poco protesta contra todo ese comercio de las reliquias y de las indulgencias, pues en contra de este papa que os he dicho yo que le tenía poco afecto, pues va a girar la cabeza, ¿no? Esto tiene su sentido porque que os decía yo, sea el cardenal Po como Morone, habían escrito, incluso predicado un poco en contra de las reliquias, un poco de estas de las cadenas de San Pedro, ¿no? Entonces tiene su sentido por la predicación de ellos y el año donde Miguel Ángel vuelve a trabajar y le gira la cabeza, pues no está del todo descartado que también tuviera pues ese sentido de revolucionarse, de reaccionar contra todo este comercio de las reliquias, ¿no? Entonces, por eso también pues le va a dar. Algunos dicen que no, que es más el tema de la luz, que también. Yo digo, bueno, pues puede ser por varios motivos, ¿no? No solo puede haber un motivo por el que le dé la vuelta, ¿no? Sino que puede ser precisamente pues como protesta contra ese movimiento un poco de las reliquias y también por la luz, ¿no? Luego veremos a ver. Fijaros, este tema que hay aquí, por no alargarme mucho, el momento de la vida de Moisés, hay dos momentos. Sabéis que en un principio él baja, ve que están adorando el becerro de oro, coge las tablas de la ley y Moisés las rompe, ¿no? Se enfada con ellos y por lo tanto las rompe. Luego hay un segundo momento que se reconcilia un poco y le vuelven otra vez a dar un segundo momento las tablas de la ley que primeramente había roto por ira, ¿no? Tradicionalmente, por esto que os he dicho de la terribilidad, la mano que está realmente en tensión,
veremos incluso el brazo, ¿no? Que todos estos detalles lo vamos a ver ahora. Pues tradicionalmente hasta Freud se consideró que es ese momento exacto cuando Moisés baja del Sinaí, ve que están adorando al becerro de oro y va a coger las tablas con ese, digamos, enfurecimiento y las va a romper. Entonces está en ese momento preciso para levantarse, coger las tablas y tirarlas, ¿no? Esto era lo normal, ¿no? Luego veremos que Freud, en los dibujos que va a hacer, por eso lo diremos después, pues realmente le va a dar otro contenido desde lo que él dice también en su propia experiencia de vida, ¿no? Por los elementos que encontramos. Primeramente, si fuera a romper las tablas de la ley, pues ciertamente Forcellino, por ejemplo, que es el restaurador y el gran estudioso de él se apunta más a la teoría de Freud, ¿no? Entonces, no es el momento en el que Moisés se enfada, sino es totalmente, dice Freud en su estudio, dice aquí lo que hay es una ira contenida. Es decir, a ti lo que te saldría es enfadarte, pero él descubre por la misión que Dios le ha dado y contiene la ira, ¿no? Contiene esos sentimientos de dureza. Y lo que está haciendo es ese momento preciso de contener esa ira, ¿no? Que luego él dirá en el psicoanálisis que es tan importante para él pues el control de estas emociones, ¿no? Por eso él va a decir, no, segundo, es una tabla que si la vemos de cerca, o aquí, por ejemplo, aquí la podemos ver, están cerradas, están en blanco. Entonces, para él, dice, no es el momento donde la rompe, sino es ese segundo momento donde Moisés ha entendido que tiene que controlar la ira. Entonces, está sentado no para levantarse, sino para dar esa oportunidad de nuevo al pueblo, ¿no? Y es el momento donde van a escribir por segunda vez las tablas de la ley, ¿no? Por eso son unas tablas que están cerradas y una tabla que está sin nada, ¿no? Es verdad que esto concuerda un poco más con la historia de Miguel Ángel, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros, ahora lo diré, a raíz de la barba, o sea, es un momento de un elemento, perdón, de un monumento funerario. O sea, no estamos hablando de una escultura para exponerla en cualquier sitio, ¿no? Sino que es para un monumento funerario. Entonces también va a representar un poco la personalidad del Papa Julio II, que era un hombre que fue guerrero, con un carácter fuerte, pero que también se contuvo, ¿no? Entonces por eso también va a experimentar, digamos, pues esa doble, pues la ira, pero por otro lado esa manera de contenerse, ¿no? Luego hay una cosa muy interesante, esta barba. A mí es una de las cosas que siempre, cuando yo fui a verlo por primera vez, pues claro, luego he intentado estudiar un poquitín el tema, pero yo digo, ¿y por qué esa barba? Es verdad que a Moisés se le ponen barbas largas, pero sea el Cristo como otras esculturas, nunca encontramos una barba, digamos, con este cuidado en forma de ondas, él se toca la barba, está, digamos, tremendamente, pues muy larga, ¿no? Yo siempre me pregunté, bueno, ¿y por qué Miguel Ángel ha hecho, digamos, esta composición, ¿no? Incluso con su mano, pues tocándose la barba, que también es ese gesto de contenerse la ira, como decía también Freud, ¿no? Pero yo siempre he dicho, bueno, tiene que ver con el bautismo, con el agua, ¿no? ¿Y por qué? Porque fijaros, si uno estudia, o al menos yo he intentado mirar algún ejemplo en los mosaicos antiguos, como en las pinturas, en los iconos tradicionales, el agua tradicionalmente como fuente de vida siempre va como si fueran grandes rizos, como los que vemos en las aguas, y como un manantial vertical, ¿no? De hecho, si vemos aquí esta imagen, ¿veis? Es totalmente vertical, como si fuera realmente canales como lo que pintan aquí, ¿no? O en esta otra pintura,
¿no? Fijaros todo esto, ¿no? Entonces yo digo, ¿tiene que ver algo con Moisés que vemos aquí, digamos, con esta caída? Pues yo creo que sí. Hace referencia, ¿por qué? Porque el nombre de Moisés, ¿qué significa? El salvado de las aguas, el que ha sido sacado del agua. Por eso, claro, esa barba de esa manera, Miguel Ángel conoce muy bien la iconografía cristiana, lo que ha sido, cómo se simbolizaba el agua, digamos, en estos iconos, como en los digamos, mosaicos bizantinos, ¿no? Entonces, claro, también puesto en una, digamos, escultura o arquitectura funeraria, ¿qué significa la muerte? Pues es el paso de la muerte a la vida. Es pasar de alguna manera, y esto estaba muy enraizado en la teología medieval y en el Renacimiento y en nuestra teología, al final el bautismo es pasar de la muerte a la vida, que es en definitiva lo que simboliza Moisés. Entonces, en ese deseo de Miguel Ángel de poder, digamos, quitarse del alma del cuerpo, de alcanzar la plenitud de la vida, pues eso significa Moisés, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros hacemos una relectura cristiana también del paso del Mar Rojo o de Josué, su sucesor, del Jordán. Los evangelios, esto sí que será muy claro teológicamente, pues pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Por eso para Miguel Ángel la muerte es una liberación. ¿Por qué? Porque es como Platón te permite ya pues, liberarte de lo corpóreo, de lo material. Por eso yo creo que incluso la barba, al menos para mí, va a representar la esencia de lo que es Moisés, el que ha sido salvado del agua, ¿no? De condenar a morir a vivir, ¿no? Y esta es la muerte para el cristiano. Por lo tanto, por eso él, yo creo que en un gesto de querer representar de alguna manera a esta faceta de lo que significa Moisés, pues ciertamente ha querido, digamos, esculpir la barba simbólicamente de esta manera. Aquí vemos muy bien, ¿veis las venas? Claro, Leonardo, en esto que hemos dicho de los cadáveres, a él le interesaba, Miguel Ángel, ¿para qué? Para representar la expresión. Por eso para mí, Miguel Ángel es el gran, digamos, o al menos uno de los grandes precursores de la vanguardia, como será el expresionismo alemán, ¿no? Claro que tendremos que esperar unos siglos después. ¿Qué hace el Moisés? Simplemente lo que le interesa a Miguel Ángel no es la figura en sí, que también, sino él quiere darle expresividad. Es decir, es una expresión de algo, con todo lo que estamos diciendo. ¿Qué hace el expresionismo al inicio del siglo XX? Precisamente esto. Lo importante no es realmente lo que uno puede representar o no, sino lo que expresa esa imagen, ¿no? Entonces, esto es lo que hace Miguel Ángel. Y es lo que le va a él, sobre todo el tema del estudio de la anatomía, es lo que le va a él interesar, cómo puede él, este estudio, hacer que exprese la ira, la contención, la tensión. O sea, esa expresividad la va a conseguir gracias precisamente a esto, ¿no? Luego esto que os decía yo, que es fijaros, aquí se nota un poco cómo ha pulido todo esto. En la película que yo os digo que se llama El pecado y el pecato, él está horas y horas y horas y horas y horas puliendo esta parte de aquí, puliendo toda esta parte que es precisamente la luz, ¿no? Fijaros la gran diferencia que hay en esta pierna con esta, que es muchísimo más débil, ¿no? Por eso digo que hay un antinaturalismo en Miguel Ángel, ¿no? Si se levantara esta estatua, esta escultura, sería un auténtico monstruo, porque estaría totalmente desproporcionado, ¿no? Ha habido un estudio incluso de las medidas que lo han recreado, gracias a Dios, pues, y sería un auténtico monstruo.
Entonces, la grandeza de Miguel Ángel es llegar hasta tal punto que ahí se para. Si diera un paso más, sería una imagen totalmente deformada. Mientras que él sabe llegar hasta un límite donde a nosotros nos da eso que llamamos la terribilidad, pero donde no captamos que esté para nada deformada, ¿no? Pero ciertamente, como vemos, es una escultura ciertamente llena de esa fuerza, ¿no? Sobre todo la anatomía, ¿no? Por eso la proporción a él le va a valer para la hora de girar el cuerpo, pues digamos todo esto, ¿no? Estas son las pinturas que hace Freud, son las pinturas que él tiene en su estudio sobre el Moisés de Miguel Ángel, para, digamos, llegar a la conclusión de esto que os decía yo, ¿no? No las pintó él, sino se las encargó un amigo. Y entonces son la figura, ¿ves? 1, 2, 3, la figura D, que es la última que hace, para él poder decir que él ha ido poquito a poco diseccionando para hacer ver que no es el momento que rompe, sino todo lo contrario, es esa ira contenida, ¿no? Que luego la va a desarrollar especialmente en el psicoanálisis, ¿no? Aquí veis lo que os decía yo antes de solo uno que ha estudiado realmente la anatomía humana de un cadáver, por ejemplo, sabe que este músculo, este tendón, se activa cuando tú este dedo lo aprietas. Entonces, todo esto se marca. Entonces, fijaros el realismo que tiene aquí Miguel Ángel, por eso sabemos, aparte que lo ha dicho, ¿no? Que estudió. El Papa podía, digamos, de una manera así, dice, bueno, pues que era a escondidas, porque uno era, si digamos, estudiaba cuerpos, pues podías acabar en la Inquisición y te prendían. Pues era verdad y no. El Papa a determinadas personas, sea Miguel Ángel como a Leonardo, pues les concedió el poder estudiar cadáveres. Por eso iban a los hospitales, que en aquella época, fijaros lo que era, solo el olor era muy desagradable, ¿no? Muy desagradable, ¿no? Pero claro, solo uno que ha visto la anatomía en aquella época llega hasta tal realismo en este sentido, el deseo de expresar esa tensión, que incluso fijaros el dedo como lo tiene apretando, y si nosotros apretamos igual que aquí el brazo, esto se nos marcaría, estaría en tensión, ¿no? Para que veáis, digamos, la genialidad del gran Miguel Ángel, ¿no? Y luego aquí hay un estudio reciente donde han querido ver, y es verdad, fijaros la gran diferencia que hay entre la parte izquierda y la parte derecha de él, ¿no? Son realmente, y trazamos una línea, que es lo que he hecho yo aquí, imaginaria. Hay un lado que está muchísimo menos, digamos, fornido, mucho más débil, mucho menos brillante, y este otro lado, que es el derecho, que es donde está la fuerza, donde está el pulido de verdad, donde realmente está, digamos, pues toda esa concepción sobre todo de la majestad de la imagen, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, hoy hay un estudio muy interesante, incluso con la luz, porque la luz le iba a dar aquí, en todo este lado, por la ventana que venía de acá, le daba, entonces brillaba tremendamente, y esta permanecía en penumbra. Entonces ese juego de la penumbra y de la luz se ha estudiado mucho en Miguel Ángel, en sus esculturas, especialmente en esta de Moisés, ¿no? Entonces sigue siendo esa idea platónica, ¿no? O sea, por un lado el hombre, él lo vivió mucho y tiene poemas y cartas donde narra su propia experiencia espiritual. Dice, hay parte de nosotros que tiene esa fuerza que nos viene de la luz divina, pero tenemos esa otra parte que permanece en la sombra, ¿no? Y que es también, pues, la duda de Moisés, la desconfianza, lo que también es para nosotros, ¿no? De hecho, por desconfiar, Dios le dice, bueno, tú verás la tierra prometida, pero no entrarás en ella, ¿no? Entonces él ha querido ver también esto que de humano hay en nosotros, ¿no? Que estamos compuestos por una parte que tiene más de luz divina y por otro de oscuridad humana, ¿no? Y este juego tan bonito desde el punto de vista de la teología y de lo espiritual en Miguel Ángel, pues se ve, ¿no? Estas son dos imágenes que he querido traer porque son también las originales de Miguel Ángel. Esto se ha hecho un estudio
muy preciso. Ahí muy curioso, porque este restaurador ha incluso individualizado la manera, digamos, con el escarpelo, la huella de Miguel Ángel, ¿no? Es decir, si uno ve un pintor, tú conoces muy bien si es un Rembrandt o un Velázquez por la pincelada que tiene, porque cada pintor tiene una manera muy propia de usar el pincel, la pintura, la dirección, ¿no? En la escultura se ha descubierto con Miguel Ángel lo mismo, ¿no? ¿Qué hace grande, por ejemplo, o diferente, que no haya habido, con todos los respetos a lo que ha habido después, que ha sido muy bueno, pero que hace distinto a Miguel Ángel del resto? Precisamente la motivación de su propia vida espiritual, que ha intentado él transmitirla a través de la materialidad o la corporeidad de las esculturas o de la pintura, ¿no? Pero también ese juego. Si uno habéis tenido la suerte, si no, yo os aconsejo ir porque merece la pena. Otra de las joyas de Roma pues es la Galería Borghese, que es donde tenemos las grandes esculturas del Bernini, por ejemplo, y tú te paseas. Claro que el Bernini tiene, digamos esa joya también, incluso de la materialidad, la carnalidad del mármol, ¿no? Pero no podrás encontrar nunca, digamos, esta expresividad que tiene la escultura de Miguel Ángel. No ha habido nadie capaz, al menos esta es mi convicción, que haya conseguido, digamos, a través de estos claroscuros, de estos bloques de mármol que él cuidaba, es decir, llegar hasta estos límites, ¿no? Entonces es verdad que tú paseas y ves esculturas maravillosas, pero tienen mucho de uniforme, ¿no? Digamos, esta diferencia entre una parte y otra, el claroscuro de la escultura y demás, pues es muy difícil de encontrar, ¿no? Este es Julio II, que partes de él, pero prácticamente tampoco todo es de él. Vemos, por ejemplo, la gran diferencia en muchos de los estilos y parece que es de uno de sus pupilos que tenía, alumnos, ¿no? No lo terminó él, ¿no? Otro de las tablas de la ley, que ya hemos hablado un poquitín de él, aunque dedicaremos parte de una clase a él, que es el gran Chagall, ¿no? Uno de los grandes pintores judíos con una gran teología. Entonces es muy interesante esta obra, que es Moisés recibiendo las tablas de la ley, que es la parte, digamos, anterior al Moisés de Miguel Ángel. Desde otro lenguaje artístico, pues fijaros, nos da este hecho, ¿no? Por un lado vemos, pues es un cuadro que él va a pintar en torno al año 1960, más o menos. Está en una colección muy bonita en el Museo de Niza, que es de unas ilustraciones bíblicas. Entonces también con una vivacidad muy grande, pues nos va digamos, para nuestra clase de hoy nos viene muy bien, porque de una sola vista vamos a ver todo lo que ocurrió en esta escena que nos narra también el libro sagrado, ¿no? Moisés que está recibiendo las tablas, Dios Padre que se las da, la nube, el becerro de oro, Aarón, el hermano que está aquí el ángel que está dando las tablas al pueblo, la luz dorada que, como sabéis, pues significa la luz divina, ¿no? Muy interesante porque fijaros, esto de aquí, que es la gente, el pueblo, recuerda mucho al paso, ¿no? Incluso toda esta manera de poner a la gente nos recuerda el paso del Mar Rojo, ¿no? Hacia la tierra prometida, que pues es realmente Dios. Hay dos grandes diagonales, una que va a marcar toda esta y luego en forma de cruz la composición del cuadro, que es muy interesante, ¿no? Donde realmente él pues va a reinterpretar, digamos, este episodio de las tablas de la ley, ¿no? Es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí aparecen dos tablas con 10 palabras que no podemos distinguir muy bien, pero que son los 10 mandamientos, ¿no? Es muy interesante porque normalmente cuando se representan las tablas de la ley, normalmente se pone en una tabla los 3 mandamientos que hacen referencia a Dios y en otra los 7 que hacen referencia a las relaciones humanas. En Chagall no. Él ha puesto 5 y 5 palabras que van a ser los 10 mandamientos precisamente de la tabla de la ley, ¿no?
Hay una reinterpretación, ¿por qué? Porque fijaros, en una mano Moisés tiene una parte y en la otra mano Dios tiene la suya. ¿Qué significa? Que es un contrato entre Dios y su pueblo, donde realmente lo que Chagall nos está diciendo es que los mandamientos no solo son de Dios, sino que es un contrato que el hombre acepta y que acoge, y que por lo tanto también el hombre tiene que ser capaz de observarlos, porque es parte del contrato. Por eso Chagall, en esta composición tan preciosa, lo que va a hacer es como si dividiéramos los dos, una parte se la quedara Moisés y otra se la quedara Dios. Porque eso es tan bonito cuando tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, ¿no? Si cumples esto. Es como el que hace un contrato hoy día para comprar una casa que a ti te dan una copia y el notario se queda otra, ¿no? Entonces es un poco ese sentido el que tiene Chagall, ¿no? Luego es muy bonito porque fijaros, Dios va representado solo con unas manos. Y esto, digamos, es la idea judía de a que Dios jamás se le puede representar, digamos, la cara. Miguel Ángel en la gran Capilla Sixtina, si os dais cuenta, Dios se le representa por detrás, ¿no? Por la espalda, ¿no? Aquí Chagall lo ha querido representar con unas manos. De hecho, el texto sagrado dice que cuando quiere ver el rostro de Dios, Dios solo le muestra la espalda a Moisés, ¿no? Entonces es muy interesante porque significa que Dios es las manos creadoras, es el que hace, el que consolida al pueblo, el que acompaña al pueblo, el que sostiene a ese pueblo, ¿no? El que ha vivido, sobre todo Chagall, la guerra nazi y la ha sufrido, como veremos, pues en esa concepción como judío, su familia era muy judía y hacía las fiestas judías, en fin. Este es otro detalle, veis más de cerca las tablas, con las palabras, digamos, en hebreo, y entonces un detalle de las tablas, ¿no? Aquí vemos el becerro de oro de una manera más cercana, ¿veis? Entonces, en una misma pintura está Dios que le da las tablas, la gente adorando, digamos, el becerro de oro, pero otros que realmente van a escapar de esto queriendo otra vez volver a esta tabla de la ley, ¿no? Esta es una esencia también de Chagall, de querer un poco pues ver, digamos, esa vuelta del hombre a Dios, ¿no? Que muchas veces la humanidad, pues tenemos tantos ídolos, pero al final, digamos, la gran tarea de la humanidad es volver una y otra vez a descubrir esas manos de Dios, ¿no? Esa ley de Dios que lo va a representar de una manera pues, muy bonita, ¿no? Luego aquí tenemos a Aarón, su hermano, con aquí veis en las 12 piedras que representan las 12 tribus que llevaba el sumo sacerdote, y bueno, pues con la menorá y el candelabro de 7 brazos con la lámpara encendida, ¿no? En esa espera tan bonita, pues también del Creador, ¿no? A mí me parece espectacular dentro del cuadro, cuando uno lo ve de cerca, digamos, este rostro de Aarón, porque fijaros con qué resignación, ¿no? Al final es, a pesar del pecado del pueblo, a pesar del becerro de oro, pues cómo al final uno pues se abandona realmente en esta vela que está encendida, ¿no? Es una esperanza, como sabéis, ellos solo encienden una vela en esperanza de la venida del Salvador, del Mesías, ¿no? Entonces, como él está esperando pacientemente con la luz apagada, los ojos cerrados, en esa esperanza de que se cumplirá realmente esa ley de Dios, ¿no? Luego el ángel que le lleva al pueblo las tablas de la ley y se las muestra, ¿no? El rey David tocando su arpa, ¿no? Que es una preciosidad, ¿no? Que era igual pastor, guerrero, poeta, ¿no? Como Moisés. Entonces hay esa similitud también de lo que llamamos, y luego pues el creador de los salmos, ¿no? De la gloria de Dios. Aquí este también es muy bonito porque es el profeta Jeremías, que como vemos está vestido de verde, que tiene, digamos, una visión muy melancólica y que está ensimismado sobre todo en sus pensamientos, ¿no?
Jeremías va a tener un personaje, digamos, una importancia muy grande, sea en la Biblia como en la pintura de Chagall, ¿no? Por eso también él lo ha querido poner en este cuadro, ¿no? Y luego todo esto lleno de luz, fijaros qué maravilla, ¿no? Como al final, digamos, luego esta especie de nueva ciudad que se va edificando por aquí, que es la Nueva Jerusalén, ¿no? A la que también nosotros, una especie de medio tienda de campaña, ¿no? Que está toda, digamos, por la luz de Dios, ¿no? Que es en definitiva donde estamos llamados también nosotros a vivir y a aspirar, ¿no? A esa Jerusalén del cielo, que está representado también por Chagall, ¿no? Aquí he traído una que vamos a pasar muy rápida, que es otra de las que él hace, otro episodio, siempre casi con los mismos elementos. Aquí he traído uno de Rembrandt, que hace 1659, que es precioso también, porque aquí sí que es muy curioso, porque con los rayos X, pues se ha visto que estas tablas de la ley, es un momento que él va a trabajar sobre este cuadro en 2 ocasiones, ¿no? En una, las tablas de la ley están más hacia atrás y sí que está en ese aspecto de quererlas tirar, ¿no? Entonces parece que Rembrandt hubiera rectificado eso y es un poco, dicen los críticos de esta pieza, que es una joya, está en 3/4, digamos, no tanto esa idea inicial, como decíamos, del Moisés de Miguel Ángel, de romper las tablas, cuanto ese segundo momento de darle por segunda vez las tablas de la ley al pueblo de Dios, ¿no? Queriendo Rembrandt, sobre todo, pues como Dios siempre es el Dios de las oportunidades, ¿no? Que nunca se cansa de perdonar y de acoger realmente al hombre de hoy, ¿no? Entonces es precioso porque fijaros con todos estos colores ocros, y es verdad que no es un Moisés enfadado, ¿no? Más bien es un Moisés pues triste, melancólico, ¿no? Con la ley por la tristeza que representa un poco también a la humanidad del tiempo de Rembrandt, que al final reniega un poco de este Dios, ¿no? El original está así, lo he traído porque es verdad que parece que los pigmentos se han estropeado, entonces eso se ha puesto muy negrecido, muy verdoso. Cuando los pigmentos no son de muy buena calidad, pues se oxidan un poco y actualmente pues se encuentra así, ¿no? Es verdad que es una pieza que está dominada por mucho claroscuro, la luz va a envolver mucho, digamos, todo el espacio y va a aludir sobre todo a eso, al pecado, a la confusión, a la ruptura, ¿no? Están también, como veis, las tablas de la ley, están escritas en hebreo. Parece ser que Rembrandt pues, se sirvió de un amigo judío que le ayudó también a ponerlo en esta lengua, ¿no? Esta es una muy bonita también, aquí sí que está rompiendo las tablas de la ley, y fijaros digamos, lo terrible de los de abajo, ¿no? El rayo que parte, que ve que se han confundido, ¿no? Esta es una ilustración del famoso Doré sobre una Biblia, que sabéis son ilustraciones preciosas. Esta también es muy interesante porque es del siglo XVI, de un renacentista que, digamos, esto es menos conocido. Está en la Catedral de Parma, en Italia, es muy bonito porque al final aquí es igual. Arriba vemos cómo está rompiendo el becerro de oro, ahí como si fuera el hilo conductor. Y esto es muy, digamos, del estilo, si veis este personaje, muy del estilo de Miguel Ángel, ¿no? O sea, que conocían realmente toda la obra de él, ¿no? Este es un grabado que tenemos en el Prado, que es muy interesante, que es del siglo XVI, es un aguafuerte, y también pues con ese gesto también tremendo, ¿no? de Moisés. Aquí sí que se le nota enfadado y en ese momento de tirar, ¿no? Otro episodio, porque ya vamos terminando, es el maná en el desierto, que es otro de los temas de la vida de Moisés. Y bueno, pues sabéis que viene del hebreo, que se llama manjú, que significa esa pregunta, ¿no? ¿Qué es esto?, ¿no? Que va a representar el asombro que tienen los hebreos cuando se encuentra con eso, ¿no? Se trata pues, de esa sustancia comestible, como miel de rocío, dice el texto esto de la Escritura, que cada mañana, excepto el sábado, pues deberían de poner, ¿no? Yo aquí he dado un poco el sentido espiritual que tiene,
y que representa la dependencia diaria de Dios y el cuidado, ¿no? Realmente el significado cristiano va a representar la Eucaristía, ¿no? Que el Señor cada día, como maná del cielo, pues nos va a regalar, ¿no? Entonces, bueno, pues también la lección que da, sobre todo en la pintura, pues es que, y tiene el texto de hebreo, que es confiar en Dios, ¿no? Que es la providencia, ¿no? Que no te preocupes del mañana porque Dios te cuidará. Entonces, digamos, en la teología espiritual hebrea, como en la cristiana, el maná nos enseña a confiar en Dios, ¿no? Que por muy mal a veces que nos vaya la vida, si confiamos en Dios, pues siempre nos auxiliará, ¿no? No estará todo por perdido, ¿no? Aquí os he traído ya de una manera muy rápida esta pintura que está hecha más o menos en torno a 1577, del gran genio Tintoretto. Es una de las pinturas que él pinta en la escuela de San Rocco, que sabéis que es una joya dentro de Venecia. Si no lo habéis visto, es otra de las cosas que merece la pena pues verse, ¿no? Y digamos ese dramatismo que hay entre la luz, entre la oscuridad. Yo solo la he traído por un detalle para que veáis cómo pone el maná como formas redondas, ¿verdad? Entonces hace una clara alusión a la Eucaristía, pone aquí incluso unos corderos que están como sacrificados. Entonces, digamos, es esa referencia de Tintoretto a lo que hemos dicho, ¿no? El maná que Dios nos lo sigue regalando cada vez que celebramos la Eucaristía, ¿no? Y ya la Eucaristía en esta parte inferior va a representar el sacrificio del Cordero por excelencia, que es Cristo, ¿no? Y luego al final la gran diferencia que hay entre Dios y luego la tiniebla del hombre, ¿no? Los cestos recogiendo en este, digamos, aquí mastodonte que hay, ¿no? Aquí no lo vemos muy bien, pero bueno, ahí se ha querido, casi dicen, pues hacer un autorretrato, ¿no? Realmente es una composición muy manierista, ¿no? Como vemos, está sobre todo llena de movimiento, de figuras agolpadas unas con otras, que es típica del manierismo, ¿no? Y realmente es una joya porque él va a desarrollar, digamos, en ese espacio tan complejo, ¿no? Pero también es toda una obra espiritual tan bonita porque nos hace alusión a la Eucaristía, a esa gran barca que representa esta lona, que es como si fuera la iglesia, a la que nos hace acceder también a ese gran maná del cielo, que es Cristo, el Cordero, ¿no? Que está aquí, digamos, también está. Otro de los, ¿sabéis? Es el agua de la roca, cuando Moisés pues toca la roca y de ahí mana agua, ¿no? El sentido bíblico pues es Dios que da la vida, la prefiguración del bautismo, y esta, quizá por la teatralidad que tiene, es una de las representaciones sobre Moisés, junto con las tablas de la ley, la más representada, ¿no? Por la teatralidad que tiene. Aquí os he traído un magnífico cuadro que es de Murillo, del año 1670, que bueno, estaba encargada sobre todo por un gran comitente de él, que es Miguel de Mareña, está en Sevilla, ¿no? Entonces va a narrar un poco desde otra concepción. Pues aquí vemos cómo están cogiendo el agua, ¿no? Que emana de la roca con estos calderitos, y que es un lienzo realmente lleno de una plasticidad también, ¿no? Gracias a Murillo. Murillo, como sabéis, ha sido un poco más ahora rescatado, porque ha sido digamos, sobre todo con las Inmaculadas de Murillo, que hacían esas representaciones de las vírgenes un poco así, pues tenía así como un poco mala fama, ¿no? Especialmente durante la época de Franco, pues había muchas latas y muchas reproducciones de estampas de ellas, pues que eran como muy dulzonas, ¿no? Pero ahora se ha redescubierto, porque Murillo es todo lo contrario a un pintor dulzón, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la composición, que es muy bonita, pues el agua que se va despeñando de la roca, que lo hace muy bien de Loret, y luego pues Moisés y Aarón en el centro, los vemos aquí, tal como nos pone el libro del Éxodo, ¿no? Y bueno, pues es realmente pues un paisaje costumbrista también, ¿no? De los muchos que también hacía él, ¿no? Este es otro Cristo de la roca. La muerte de Moisés, por terminar, ¿no?
Y así acabamos ya con estas piezas de Moisés, ¿no? Sabéis que él muere en el Monte Nebo, que van a ver la tierra de Canaán. Quien ha ido, pues se ve desde aquella mirador que hay, si habéis ido a este monte, que es muy interesante. Yo he ido un par de veces y ves la otra zona. Muere, dice, a los 120 años. Josué, que lo elige para guiar, y bueno, pues se despide de los israelitas, exigiendo lealtad a Yahvé. Y bueno, pues digamos que la figura de Moisés, como su muerte, se consideran, pues digamos, ese fin antes de la entrada en Canaán, ¿no? Aquí os he traído, a mí me parece una representación muy bonita, que se llama Alexandre Cabanel, un francés muy interesante, está en el Museo de Montpellier, de mitad de los años, digamos, del siglo XIX, de 1851 el cuadro. Y es muy interesante porque, veis, está aquí Moisés y aquí un poco pues toda esa muerte que representa con una gran vivacidad, ¿no? Este es muy bonito también, está, digamos, hecha por Luca Signorelli, que está hecho en la Capilla Sistina, ¿no? Y quiero terminar con la última, que es el paso, la relación que ha habido siempre entre Moisés con Jesús, ¿no? Entonces es muy interesante porque sabéis que toda una parte sur está toda con la vida de Moisés, en la Capilla Sistina, de distintos autores, como este de Luca Signorelli, pero hay de Rossini, de Botticelli, y luego la otra parte coincidiendo con la vida de Moisés, la vida de Cristo, ¿no? Entonces, ya desde incluso la Capilla Sistina, el Papa Sixto IV pues quiso que en una pared, dialogando entre Moisés y Cristo, digamos, esa relación. Yo aquí he resumido mucho, pues un poco qué relación hay en la Escritura que nos da la Biblia entre Jesús y Moisés, pues en su misión y en su vida, ¿no? Ambos estuvieron en su infancia en Egipto, son enviados por Dios para liberar a Israel, realizaron milagros, estuvieron en el desierto y los dos inicialmente, bueno, Jesús luego al final casi inicial y al final también, pues fueron rechazados por el pueblo, ¿no? Son mediadores de la alianza, Moisés por medio de la antigua ley y Cristo con el nuevo pacto, pues plenificando la ley, ¿no? Los dos son considerados como profeta y pastor, ¿no? Deuteronomio 18:15, y esa profecía se cumple en Jesús, ¿no? El nuevo Éxodo, de hecho todo el Evangelio de Mateo está escrito, si nos fijamos, como el cumplimiento de esa antigua alianza que Dios le da a Moisés. Y por lo tanto, si nosotros leemos el Evangelio de Mateo, que es el más judío dentro de los evangelios, Mateo lo que va a hacer es cómo Cristo, el nuevo Moisés, va a llevar a la verdadera tierra prometida con Jesús la promesa que Dios le dio, ¿no? Entonces es muy bonito esta relación entre Moisés y Jesús, porque Cristo es el que da plenitud a la promesa de Dios a Moisés, ¿no? El que nos va a llevar a la tierra prometida, ¿no? Y luego, pues, todo esto del sacrificio intercesores, mientras que Moisés, como el resto de personajes, pues va a interceder con sacrificios animales o de ofrendas a Dios por el pueblo, Jesús va a ser él mismo la ofrenda, ¿no? Y es el que se va a sacrificar realmente por el pueblo, ¿no? Y luego, bueno, pues con esta imagen que veis aquí, que lo que os decía antes, aquí está la vida de Moisés y de Jesús de la Capilla Sistina, aquí estaría todas las pinturas de Miguel Ángel, y en este intermedio está en un lado Moisés y en el otro lado la vida de Cristo, ¿no? Con esta terminamos porque ya es y 20 nada menos, y bueno, hemos hecho lo que hemos podido porque Moisés, como veis, daría solo para él, para un curso entero, ¿no? Y bueno, el próximo día, si Dios quiere, nos adentraremos en otra figura muy interesante, que es la del rey David, dentro de la Escritura, y que también yo creo que merece pues una clase. Nada, que tengáis feliz tarde.